tema de esta predicación, el carácter, la autoridad moral y espiritual. Una vez más, el carácter, la autoridad moral y espiritual. En cierta ocasión, un indígena fue llevado a Nueva York por un empresario, y mientras caminaba por las calles de Nueva York, que son muy transitadas y muy ruidosas, en cierto momento él le dice al empresario de corbata y de traje, y le dice: escucho un grillo, hay un grillo cerca. Y lo voltea a ver el empresario y le dice: ¿cómo vas a creer que un grillo aquí en la ciudad? Y el indígena le dice: escucho el ruido de un grillo. Se quedó pensando el empresario por cierto momento y dijo: ¿qué está sucediendo? ¿Cómo que un grillo en la ciudad tan ruidosa como la de Nueva York? Después de caminar unos ciertos metros, se acerca a un árbol, coinciden que llegan al árbol, y voltea hacia arriba el indígena y dice: te dije, ahí está el grillo. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos, que he comentado? Que uno está acostumbrado a escuchar algo, que está tan acostumbrado que no importa el lugar donde se encuentre, su oído está tan afinado a los ruidos con los que convive. Y es así como esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros. Nuestro oído, ¿a qué está acostumbrado? Porque no importa el lugar, las condiciones donde nos encontremos, si nuestro oído está acostumbrado a escuchar la voz de Dios, Dios hablará a tu vida. Porque puedes estar en un lugar muy tranquilo, pero si tu oído está acostumbrado a escuchar otras cosas, aunque sea palabra de Dios, no llegará a tu oído como al empresario. Nunca llegó la voz o el ruido del grillo. Con eso en mente vamos a abordar un pasaje que lo encontramos en la carta que Pablo le escribe a su hijo en la fe, Tito. Él era pastor en Creta, en un sector de Asia Menor, y en ese lugar Dios levantó a este hombre Tito y escribe un pasaje muy importante que Dios quiere que tengamos conciencia, los varones, pero también las hermanas, porque todos ejercemos autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si estamos frente a un hogar, si tenemos hijos, vamos a tener que ejercer autoridad. Y el tema de esta tarde es el carácter y la autoridad moral. La palabra de Dios dice: porque es necesario que el obispo, y aquí el obispo hace referencia a un servidor, hace referencia a un anciano espiritual que está en una iglesia, pero también hace referencia a un padre de familia, a un hombre como usted y como yo. Es necesario que el obispo sea, ¿qué, hermanos? Pongan su vista ahí en el texto. Que sea, ¿qué, hermanos? Irreprensible. Esa palabra es muy importante. La palabra irreprensible tiene que ver con el carácter que desarrollamos en esta tierra. Muchos de ustedes vienen de trasfondos familiares en los cuales quizás no hubo la atención de un padre el que les inculcara cómo desarrollar un carácter. Y a lo largo de su vida han ido experimentando, han ido improvisando y han querido hacer bien las cosas. Sin embargo, se han dado cuenta que ha sido difícil la tarea de ser hombre y de ser padre. La palabra irreprensible, anacletos, hace referencia a no ser llamado a rendir cuentas. No ser llamado a rendir cuentas. La palabra irreprensible tiene que ser con el carácter del hombre. A que vivamos una vida de tal manera que no seamos llamados a responder por las cosas que estamos haciendo. Esta palabra irreprensible hace referencia a que el hombre o la mujer de Dios sea una persona la cual nadie pueda señalarlo o nadie lo pueda acusar con evidencias. Constantemente yo repito esto en la iglesia cuando cabe señalar. Sé que del pastor se pueden decir muchas cosas. Como pastor estoy sujeto a las críticas, buenas o malas.
Lo que Dios me ha dicho a mí es: Abisaí, tú preocúpate y ocúpate de hacer las cosas con temor y reverencia. De lo demás yo me encargo. Porque una cosa es que tenga críticas y otra cosa es que me las comprueben. Amén. Y también con ustedes lo mismo. La gente hablará de usted, comentará de usted cosas, pero usted preocúpese por vivir una vida con temor y reverencia a Dios. Y Dios se encargará de la gente que critica muchas veces nuestras vidas. Que seas irreprensible, dice la palabra de Dios. Pablo no está hablando de tener una vida perfecta o sin ausencia de pecado, sino lo que está hablando es de que el hombre y la mujer tiene que ser irreprensible. Esto nos lleva a nosotros a vivir una vida con un carácter moral y espiritual que glorifique a Dios. Una vez más, la palabra irreprensible o la enseñanza central del versículo es de que el hombre y la mujer sean personas las cuales tengan carácter moral. Que los hijos no tengan que decir: es que mi papá es un mentiroso. Que nadie pueda decir: es que mi papá, mi mamá es una persona que no tiene cómo decirme porque él está peor que yo. Para eso es necesario que nosotros vivamos una vida en la cual tengamos autoridad moral. No te escondas del vecino. Tus hijos te ven cómo actúas. Salmo 101, versículo 2. Salmo 101, versículo 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón, ¿me ayuda a leer? La integridad significa la congruencia de lo que se dice con lo que se hace. La integridad tiene que ver con que lo que decimos, eso vivimos. Somos hijos de Dios, no podemos vivir doble vida. Somos cristianos aquí, en la casa, en el trabajo, con el vecino, con los hijos. Somos cristianos en todos lados. No es un título, es un carácter, hermanos. El salmista está diciendo: entenderé el camino de la perfección. Habla de la madurez. Cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré. Somos llamados nosotros a ser personas que vivamos en integridad, hermanos, hermanas. Hace falta hombres y mujeres con integridad, intachables, que tengan la calidad moral tanto en la casa como en la iglesia de decir: hermano, las cosas son de esta manera. ¿Por qué? Porque soy un hombre que tiene temor de Dios y hago las cosas para Dios. Mi oración como pastor es que en este lugar Dios levante hombres y mujeres con integridad, que tengan el carácter moral. Para poder ejercer autoridad, primero tenemos que sujetarnos a una autoridad. Escuche esto. Para poder ejercer autoridad, tenemos que aprender primero a obedecer la autoridad. Todos somos hijos de Dios y tenemos un Padre, ¿cierto? Si no sabemos obedecer a nuestro Padre Celestial, ¿cómo esperamos que nuestros hijos se sujeten a nosotros? Si no sabemos nosotros aprendemos, si no sabemos a sujetarnos a la autoridad de Dios, nunca podremos ejercer autoridad, hermanos. Dice el texto: en medio de mi casa, dice el versículo 2. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ser irreprensible tiene que ver con ser personas íntegras en tu casa. Uno de los fenómenos más difíciles en la vida del cristiano contemporáneo es que cuando los hijos se dan cuenta que papá no es la persona que decía ser, eso decepciona. Isaías capítulo 33, versículo 14. Libro del profeta Isaías, capítulo 33, versículo 14. Isaías hizo una pregunta retórica. Y dice el texto 14: los pecadores se asombraron en Sión,
espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Palabra profunda. ¿Quién podrá estar delante de Dios? ¿Quién podrá morar delante de la presencia de un Dios santo? Dice el profeta Isaías. Y es una palabra que nos exhorta a nosotros a ser irreprensibles. La palabra dice, el que camina en justicia y habla lo recto. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cuántos años tenemos de ser cristianos? ¿Hemos cambiado nuestro lenguaje o sigue siendo el mismo? Dios nos llama a ser irreprensibles. El que quiera ser padre de familia como cristiano debe de ser alguien que tenga cuidado cómo habla. El que aborrece la ganancia de violencias. Estar en el templo es muy fácil ser cristiano, pero estar fuera de la iglesia conviviendo con gente que no es cristiana y te das cuenta que hizo algo malo el de enfrente, hay que tener carácter para decirle, ¿sabe qué, amigo? Eso que hizo está mal. No puedo yo ser partícipe de esta cosa que usted está haciendo, me retiro del lugar. Ahí hay que ser irreprensibles. El que aborrece la ganancia de violencias, dice el texto 15. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. Mordida. Alguien se dio cuenta que tomó lo ajeno y te das cuenta que viene de un lugar ilícito ese dinero, esas ganancias. Te las ofrecen y como no tienes integridad, rápidamente lo recibes. No. Así no podemos ser irreprensibles. De esa manera no. Vamos a regresar al texto de Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, sea sin tacha. Número 2, como administrador de ¿qué, hermanos? De Dios. En el tiempo del apóstol Pablo, un administrador era el encargado de cuidar los bienes de su amo. Las cosas materiales, la familia, los hábitos, las costumbres. Un administrador era aquel encargado de cuidar las cosas de un dueño, de un amo. Y al final de cierto tiempo venía el dueño y tenía que entregar cuentas el administrador. Usted quizás que tiene un trabajo, que trabaja para alguien, usted no se manda solo. Usted tiene órdenes de alguien superior y constantemente hay que entregar cuentas de ello. Un hombre y una mujer irreprensible, con carácter y autoridad moral, es alguien que sabe que tiene que entregar cuentas de las cosas que Dios nos da, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hechos 20:28. Libro de los Hechos, capítulo 20. Versículo 28. Usted me alcanza. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, ¿me ayuda a leer, hermanos? El apóstol Pablo no dejó de enseñarle a los hermanos ancianos de Éfeso, de día y de noche, cómo tenían que vivir la vida cristiana.
Usted, hermano, es llamado, escuche esto, a rendirle cuentas a sus hijos de lo que escucha de Dios. Sus hijos esperan que cada mensaje que usted escucha aquí en la iglesia, usted lo ponga en práctica en su casa. Amén. Amén. Los hijos esperan que nosotros los padres vivamos lo que escuchamos. Somos llamados a rendir cuentas de nuestras vidas. No solamente los hijos, tu esposa espera, varón, que tú vivas lo que escuchas aquí en la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Nuestras esposas esperan que seamos esos hombres y mujeres que pongamos en práctica la palabra. No solamente la esposa y los hijos, tu hermano en la fe, el que tienes al lado, enfrente y atrás, espera que pongas en práctica la palabra que escuchas delante de Dios. No solamente tu hermano, el pastor también espera que usted viva lo que escucha de Dios. Los administradores tenemos que reconocer y entender que somos llamados a rendir cuentas de aquello que Dios nos ha dado. ¿Cuánta palabra hemos escuchado durante este año 2019? Mucha palabra de la cual tenemos que rendir cuentas tarde que temprano, hermanos. Primera de Pedro, y adelantito, 4:10. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ¿qué, hermanos? Ministrelo a los otros como buenos, ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, usted. Dios le dio un don. Ese don que Dios le dio, que usted ha recibido de parte de Dios, es para ministrarlo, para compartirlo. Eso es ministrar, compartir, servir a los demás. Si Dios te dio un don, por ejemplo, usted es bueno en la carpintería y es bueno en eso, y lo puede compartir con su hermano o aquí en la iglesia, délo. Yo estoy muy contento porque ese rato que llegamos aquí había un asunto y pensé en 2 hermanos y lo resolvieron. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque pudieron compartir sus conocimientos a la causa. Para que usted esta tarde pueda escuchar tranquilamente la palabra de Dios, tuvo que haber ministradores los unos con los otros. Amén. Amén. Dice el texto, como buenos administradores. ¿Como qué, hermanos? Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, hay muchas maneras o diferentes lugares de ser administradores, pero tenemos que hacerlo con ese principio: rendimos cuentas. Esta tarde, cuando usted parta para su casa, llévese en la mente eso. Su hijo, su esposa, el hermano en Cristo y el pastor espera que viva lo que usted escucha de Dios. Amén. Primera a los Corintios 4, 1, 2. Primera a los Corintios 4, versículo 1 y 2. Así pues, ténganos, mejor dicho, ahí está el acento, ténganos los hombres por servidores de Cristo. ¿Y qué más? De los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, hay un requisito, dice el texto, que cada uno, ¿me ayuda a leer? ¿Sabe que Dios espera que usted sea fiel? La palabra fiel significa digno de confianza. Dios tiene confianza en usted que no le va a fallar. Dios tiene la confianza que usted no va a fallar como un buen administrador en su casa y en la iglesia que se congrega. Si Dios le tiene a usted confianza, hermanos, lo menos que podemos hacer es no decepcionar a Dios con nuestra vida de testimonio. Amén. Dios nos tiene confianza. Dios te tiene confianza, que te dio una familia, que te dio hijos. No lo defraudemos, hermano. Seamos administradores de las cosas de Dios. Un texto más, Primera de Tito 1:7, para ir avanzando.
en el pasaje, que seas irreprensible, administrador, y luego dice, no, ¿qué hermanos? No soberbio. Una persona soberbia es alguien egoísta y orgullosa, y eso te lleva a pecar. Los hombres y mujeres irreprensibles con carácter y autoridad moral y espiritual no debemos de ser soberbios, no debemos de ser orgullosos. Eso no debe de existir en la vida del cristiano. Número 4, no, ¿qué hermanos? Iracundo. No iracundo. ¿Qué significa esa palabra iracunda, pastor? Es una persona que fácilmente se enoja, que trae el fusil bajo el brazo, que cuando se da cuenta que alguien le dijo algo, lo sacó y rápido le contestó. ¿Los ha visto? Tristemente hay en la iglesia gente así. Son muy impulsivos. Alguien con autoridad moral y espiritual no debe de ser iracundo. Alguien dijo, es una persona que con facilidad hace cortocircuito cuando alguien le dice algo. Y Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Si usted es alguien que es iracundo, que es fácil de molestarse y rápidamente con la mirada le dijo todo al otro, o a la esposa o los hijos, porque a veces con la mirada hablamos, hermano. No iracundo, dice el pasaje. Santiago 1:20. Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 20. ¿Ya lo tiene? Ponga sus ojos ahí. Mire lo que dice el texto. Porque la ira del hombre, ¿me ayuda a leer? Cuando alguien se enoja, cuando alguien tiene esa particularidad de ser muy enojón, eso no le agrada a Dios, hermano. Pero pastor, así nací, así crecí. Es entendible. Pero si eres cristiano, de modo que si alguien está en Cristo, ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuántas cosas? También tu carácter, también tu temperamento. Ahora no es con el que naciste, ahora es de acuerdo a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos al texto, a regresar al texto de Tito 1:7. No iracundo, dice el texto. No dado al vino, dice el texto. Alguien con autoridad moral y espiritual no debe de ser dado al vino. El vino, en el tiempo del apóstol Pablo, era una bebida que contenía alcohol. Y lo que hacía el ingerir alcohol era que la gente perdía la lucidez mental. No pensaba bien. Y lo que el texto quiere decir es que alguien íntegro no puede enredarse en las cosas en las cuales te hagan perder, mejor dicho, la lucidez mental. Siguiente ejemplo. No pendenciero. ¿No qué, hermanos? No pendenciero. Esa palabra pendenciero habla de una persona de arreglar las cosas a golpes. Es alguien pendenciero. Tiene un conflicto uno con el otro y ¿sabes qué? Salte, vente. ¿Cómo nos arreglamos? ¿Los ha visto? Tristemente. Y aún más, para vergüenza, en la iglesia. Alguien pendenciero dice, no pendenciero. Fíjese que leí un poco, y aunque en el tiempo del apóstol Pablo había mucha cuestión de guerras y eso, pero la gente en aquel tiempo no acostumbraba a arreglar las diferencias con golpes, sino hablando. Dios quiere que seamos hombres y mujeres que no nos llevemos el impulso a querer agredir a alguien, porque todos tenemos diferencias, ¿cierto, hermanos? Pero Dios quiere que no contestemos bajo ese impulso. Romanos 12:18. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 18.
Cuando surjan conflictos, debemos asegurarnos los cristianos de resolverlos de forma pacífica, razonable y sin contienda. Dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros cristianos de la iglesia Elohim. ¿Me ayuda a leer? Hasta ahí. ¿Con cuántos? En cuanto dependa de ustedes, si está en sus manos el asunto, no a golpes, no a golpes, ni tampoco con la mirada, sino como en paz. Yo sé que todos tenemos diferencias en la misma casa, con la esposa, con los hijos, llegamos a diferencias. Alguien que tiene autoridad moral y espiritual sabrá resolver las diferencias de manera pacífica y razonable. ¿Cuántos dicen amén? En cuanto dependa de ustedes, hermanos, háganlo así, o hagámoslo todos de esa manera. Amén. Tito 1:7, para ir concluyendo. No codicioso de ganancias, ¿qué, hermanos? Deshonestas. Y aquí nos habla, hace referencia a una persona que no tiene integridad, que no tiene honestidad y que busca enriquecerse a como sea posible. Eso no debe ser una persona que tiene temor de Dios o que es irreprensible. Para ir concluyendo, texto 8. Sino hospedador, amante de qué, hermanos? Sobrio, justo, santo. ¿Y qué más? Una persona con autoridad y carácter moral es alguien que tiene dominio propio. Aprendió a sujetar sus emociones. Y aunque esté muy molesto, sabe sujetarse. Y aquí encontramos que el carácter de un hombre y de una mujer tiene que ser de esa manera. Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Lucas 14:12. Vamos a concluir. Esperamos en el próximo culto de varones, ahora en septiembre, poder concluir este versículo 8 que tiene mucha enseñanza. Lucas 14:12. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas, cuando hagas banquete, llama ¿a quién? A los mancos, a los cojos y los ciegos. ¿Y serás qué? Feliz, porque ellos no te pueden recompensar, pero te serán recompensado. ¿Cuándo, hermanos? Eso en cuanto al tema de ser hospedador. Si está en tus manos apoyar y bendecir a un hermano o a alguien que no sea cristiano, hazlo. Porque a veces tenemos ese problema. A veces compartimos con el que te puede contestar de la misma manera. Pero es mejor darle a aquel que no tiene y tendrás recompensa en Dios. Porque Dios no se queda con nada, hermanos. Amén. Sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo.